tema de hoy, libres de condena. Libres de condena. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Romanos, al capítulo 8, al versículo 1. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén y amén. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Es vida en abundancia y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Libres de condena. Antes de que Cristo viniera al mundo, que fuera enviado por nuestro Padre Celestial, estábamos condenados. Pero cuando Cristo vino, nos libró de la condena. Pagó nuestras deudas, nos compró a precio de sangre. Entonces la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a detenernos aquí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para aquel o aquella persona que ande en el Espíritu, viva en el Espíritu, y no conforme a la carne, no conforme a los deleites de la carne. Porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado del pecado y del pecado de la muerte, y de la muerte. La muerte, la carne es muerte. Entonces, tal día como hoy viernes, hoy muchísimos están pensando en los deleites de la carne. ¿Para dónde iré? ¿Con quién me reuniré? ¿Qué bebida tomaré? ¿A qué fiesta iré? Andan conforme a la carne. Y para estas personas hay condenación. Muchos de nosotros, los cristianos, también andamos conforme a la carne. Porque no andamos conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros andamos conforme a la carne, hay condenación. Hay condenación. Nos pueden condenar porque andamos en los deleites de la carne, en las obras de la carne. No hay justicia de nosotros. Entonces, si tal día como hoy tú andases en el Espíritu, las obras del Espíritu harías. Hoy orarías por cualquier enfermo. Hoy aconsejarías a cualquier persona que tenga una tribulación, una angustia. Hoy podrías ver la luz de Jesús reflejada en tus hermanos en Cristo. Hoy podrías notar que Cristo está cerca, que el tiempo del fin se acerca y que debes estar sobrio. Si andaras en el Espíritu, compartirías las enseñanzas que el Señor te ha dado en el día de hoy, en tu hogar, en tu momento de intimidad con el Señor. Estarías gozoso. No tomarías en cuenta los múltiples factores que causan los problemas que está padeciendo esta nación o en el mundo entero. No te asombrarías de las cosas que suceden a diario y que ves que pueden suceder. No te asombrarías de eso porque Cristo está. No hay condenación para ti porque andas en el Espíritu. Porque tu vida está basada en lo espiritual, en ese mundo que nadie puede ver, pero que tú sabes que existe y que las cosas suceden primero en este mundo espiritual para después ser manifestadas en el mundo físico. Estarías alerta porque sabes que tu enemigo anda como león rugiente buscando para devorarte. Estarías orando en el Espíritu
por tu familia, por tu vecino, porque sabe que pueden perder la vida y pueden perder la salvación en este día, entonces estarías en franca lucha, guerra espiritual para prevenir de parte de Dios, en el nombre de Jesús, cualquier acecho, cualquier trampa, cualquier mentira, cualquier engaño que el enemigo pueda haber planeado, planificado para el día de hoy, para ti o para tu entorno. No estarías pensando en las cosas del mundo, sino estarías pensando en el reino de Dios, cómo llegar al reino de Dios, peleando tu salvación con temor y temblor. Entonces, esto es vivir en el Espíritu. Esto es tener visión espiritual. Entonces, dice la Escritura que cuando andas en el Espíritu, los ángeles andan contigo, te acompañan, hay una luz en ti. Pero cuando andas en los deseos de la carne, entonces la oscuridad es la que te sigue, es la que te aconseja. La oscuridad, las tinieblas son las que están metidas en tu mente y en tu corazón. Entonces te conviertes en un criticador, en un chismoso, en una persona que le huye a la luz. Pero así muchos de nosotros decimos que estamos en Cristo Jesús. Hermano Alfredo, con su comentario. Amén, hermano. Estamos viviendo un tiempo donde la maldad ha crecido exponencialmente. Estamos viviendo un tiempo donde ya debemos de afirmarnos en las cosas del Señor, porque la palabra del Señor está cumpliéndose cada día y la estamos viendo. La Biblia dice que los entendidos comprenderán estas cosas, mas el impío proseguirá impíamente. Nosotros somos los encargados de predicar el Evangelio para que este impío pueda pueda recapacitar y pueda volver atrás y convertirse a Jesucristo. En este tiempo, muchas personas no andan en el Evangelio conforme al Espíritu, como lo dice la Escritura. Nosotros debemos de andar conforme al Espíritu en este tiempo peligroso. En este tiempo peligroso debemos de andar nosotros conforme al Espíritu, porque no sabemos en qué momento puede ocurrir el gran acontecimiento cristiano que todo cristiano espera, que es el arrebatamiento de la iglesia. Todos sabemos, pero las señales están dándose. No sabemos cuándo puede acontecer. Dice que va a ser un abrir y un cerrar de ojos. Dice que seremos transformados. Cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. En un momento, en un instante. Y debemos de estar caminando conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Nosotros caminamos constantemente en el Señor, no habrá condenación para nosotros. Jesucristo dijo que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ha sido condenado. En este tiempo vemos como muchas personas también no creen en la palabra del Señor, no creen en el Señor, no quieren nada con el Señor. Y ya han sido condenados, dice el Señor, no quieren nada con Él. Por más que tú le prediques, que le digas, que le hables, bendito sea el Señor. Y nosotros estamos caminando en el Evangelio constantemente y debemos aprender constantemente todas las cosas que nos pasan para mejorar y para afirmarnos y encaminarnos hacia el reino de los cielos. Pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos dé fuerza para reconocer nuestros errores delante de la presencia del Señor y cambiarlos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado, que es la que domina a los miembros de las personas cuando están sin Jesucristo y cuando están sin el Espíritu de Dios.
Porque tú puedes estar en el Evangelio, pero si no tienes el Espíritu de Dios, andas automáticamente poseído por la ley del pecado y de la muerte, que te lleva a hacer lo que tú no quieres hacer, como le pasaba a nuestro hermano Pablo. Nuestro hermano Pablo, él pudo decir, porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no hago. Y me he dado cuenta que hay una ley que me domina y me lleva a hacer todo esto malo. Pero la ley de Cristo, dice él, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, entendiendo con esto, mi hermano, que nosotros, cuando no andamos, o cuando la ley de Cristo no nos ha dominado, andamos a la ley del pecado y de la muerte, y estamos siendo ordenados. Debemos de meditar en estas cosas, meditar en nuestro comportamiento, ver cómo nos estamos comportando, si somos verdaderos cristianos o somos unos cristianos falsos, somos cristianos nada más en la iglesia y en la casa somos un desastre, en la casa peleamos, maldecimos, decimos groserías. Yo he conocido cristianos con esas actitudes, que en sus casas son terribles, pero en la iglesia son unos santos. Entonces no debemos de vivir una doble vida. Debemos de vivir una vida santa delante de la presencia del Señor. Tendremos dificultades, pero el Señor nos va a ayudar a sobrellevar esas dificultades, nos va a llevar a entender el camino de la salvación. Nuestro hermano con nosotros. Así es, hermano. En el Espíritu. ¿Cómo podemos reconocer si alguien viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios si no estamos en el Espíritu? ¿Cómo podemos reconocer un enviado del enemigo a nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer que hay una presencia negativa en nuestros hogares? Que hay una presencia negativa en las congregaciones. ¿Cómo podemos reconocer eso si no estamos en el Espíritu? En el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 20, dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero si tú no estás en el Espíritu, tú no vas a entender, no vas a saber si Cristo lo envió. Si estás en la carne, no tienes relación. Entonces, en este caso, de que hay personas que son enviadas por el Señor a algún lugar, a alguna congregación, y ahí no están en el Espíritu y entonces lo rechazan. Inclusive lo juzgan y no lo dejan hablar. Lo critican, lo llaman endemoniado. Pero si tú no estás en el Espíritu, ¿cómo puedes reconocer la luz? Si tú estás en la oscuridad de la carne y en las obras de la carne estás. Entonces, es algo que nosotros no podemos discernir a simple vista. ¿Quién es quién? ¿Por qué? Porque el enemigo se viste de luz también. Y a lo mejor a ese recibas. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo se viste de luz y te engaña, es porque tú estás en la carne. Y la carne, un abismo llama a otro a la voz de sus caudales, como dice en el Salmo. Un abismo llama a otro. Un santo llama a otro santo. El pecado llama al pecado. La intriga llama a la intriga. El engaño llama al engaño. La mentira llama a la mentira. Entonces, si llega alguien disfrazado de luz y tú estás en la carne, tú lo vas a aceptar. Rápidamente lo aceptas porque está en las mismas condiciones que tú. O tú estás en las mismas condiciones que él. Pero si tú estás en el Espíritu y viene el enemigo disfrazado de luz, tú lo vas a detectar rápidamente y lo vas a rechazar. Pero si viene un enviado del Señor, vas a reconocerlo, vas a ver la luz que está en él. Andas en el Espíritu, lo que ese hombre hable o esa mujer hable, vas a sentir la presencia del Señor. No vas a sentir emocionalismo,
como pasa en muchos casos en este tiempo. Se emocionan, emocionalismo, los engañan de la forma más vil y tonta que hay. Porque el engaño son para las personas que no tienen entendimiento. Entonces, cuando nosotros estamos esperando algo, y estamos pidiendo, que estamos necesitando, y lo pedimos, pero lo pedimos en la carne, o lo podemos pedir en un momento de sufrimiento y angustia, pero como usted está hablando, usted no está meditando, usted está hablando y pidiéndole al Señor a voz audible, también el enemigo se está enterando de lo que usted está pidiendo. También el enemigo tiene ahí un ángel que le persigue y anota y habla y oye todo lo que usted dice. Entonces también el enemigo intentará engañarlo y usted en el espíritu usted podrá discernir lo que viene de Dios o lo que no viene de Dios. Por eso es que la Escritura dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Desecha a lo malo, al que viene de parte del enemigo, pero toma al que viene de parte de Dios, de lo bueno. Pero para poder hacer eso tenemos que estar en el espíritu, tenemos que tener visión y discernimiento espiritual. Entonces fácilmente somos engañados. Somos engañados porque las obras de la carne hacemos, no la obra del Espíritu, no la obra del Señor. Entonces en este tiempo podemos notar mucho sufrimiento en el pueblo inconverso y en el pueblo converso. El pueblo inconverso se va tras de la oscuridad buscando la respuesta. Y el pueblo converso, en forma carnal, también se va. Y usted lo puede notar, no es algo que está sucediendo a escondidas. Usted puede ver como muchos cristianos van a pedir la ayuda del gobierno, a clamarle, a rogarle por una ayuda. Usted puede ver como la actitud de los inconversos que va y pelea por una bolsa de comida, pelea por un beneficio, porque es la ayuda de la luz de la oscuridad, de las tinieblas, de la carne. Pero si usted peleara por la ayuda del Espíritu, entonces, dice la Escritura, que Dios proveería, pondría a las personas adecuadas, a las personas que están en el Espíritu para traer el bien. Fíjense algo, bíblicamente hablando, Dios envía ángeles. ¿Y qué son ángeles? ¿Cómo es la forma de los ángeles? En el Espíritu. Dios envía la ayuda espiritual primero. Envía los ángeles para que lo ayuden y eso se materialice en el ámbito físico. Entonces utilizarán a cualquier persona que esté en el Espíritu, que tenga el entendimiento abierto y esté en el Espíritu conectado con el Señor, entonces traerá el beneficio y usted podrá oír una buena palabra en el Espíritu. Entonces usted será llenado, será saciado, se llenará de gozo cuando usted reciba en el Espíritu lo espiritual. Pero si estamos en la carne, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la carne, ¿qué podemos recibir? ¿Qué podemos obtener? Entonces allí hay que meditar, porque el tiempo del fin se acerca y debemos estar sobrios. Debemos tener el entendimiento abierto. Debemos estar conscientes que necesitamos una vida espiritual activa, que necesitamos estar conectados porque es la única defensa que tenemos. Debemos entender que las vanaglorias de este mundo nos llevan a la muerte. Esas son obras de la carne y por lo tanto es muerte. Su fin es muerte. El Espíritu vivifica,
El Espíritu te da deseo de vivir. ¿Pero para qué? Para hacer las obras del Señor. Para llevar el fruto un día, cuando te presentes delante del Señor y se te pregunte, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste con el Espíritu? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuántos ganaste? ¿Cuántas obras hiciste en el Espíritu? Entonces usted dará cuenta y no podrá mentir, porque todo lo que usted haga, lo que usted hable, lo que usted diga, será escrito. En el momento que usted lo dice, lo escribirán. Hay ángeles escribientes que están escribiendo lo que yo estoy hablando. Hay ángeles que están pendientes de lo que yo hago y lo que hacen. Y lo escriben, toman nota y las presentan en el libro de las memorias. Porque la Escritura dice que los libros serán abiertos. Y también el libro de la vida. Fíjense, los libros de las memorias, de las obras de las personas. Y también el libro de la vida será abierto. Entonces, si su nombre no está en el libro de la vida, pero sí está en el libro de las memorias, porque por ese libro de las memorias, ahí sí lo van a juzgar a usted. Y me van a juzgar a mí, por lo que yo haya dicho, por lo que haya hecho. Entonces nosotros debemos estar conscientes de eso, de caminar y andar en el Espíritu, tener entendimiento para reconocer a tu hermano en la calle, para reconocer al santo, a los enviados de Dios, porque si lo aceptas a Él, aceptas al que lo envió, que es Cristo, y si aceptas a Cristo, aceptas al Padre que envió a Cristo. Pero si rechazas a esa persona, rechazas a Cristo y rechazas al Padre. Entonces, ¿cómo entender, cómo discernir eso? Que estoy rechazando a Cristo y al Padre. Debemos estar en el Espíritu. Tan sencillo. Como le estoy diciendo, un abismo llama al otro a la voz de su caudal. La luz llama a la luz reconoce la luz. El santo reconoce el santo. El agua reconoce el agua. Entonces usted debe reconocer, usted debe tener entendimiento, debe tener el Espíritu para que usted reconozca los hijos de la luz, sus hermanos en Cristo Jesús. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés 9, versículo 17. Dice de la siguiente manera: las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Las palabras del sabio. Ahora, ¿cómo usted puede reconocer la sabiduría de un hombre que viene de parte de Dios si usted no está en el Espíritu? Si usted no está en el Espíritu, usted no puede reconocer la sabiduría de Dios. Usted no la puede reconocer, porque está en la carne, y la carne va a reconocer lo de la carne, no va a reconocer lo del Espíritu. Entonces, ahí está el dilema, que nosotros en la carne reconocemos los sabios. Una vez me hace un comentario un amigo empresario me hace un comentario y me dice: oye, los intelectuales y los sabios de Venezuela, ¿ahora qué van a hacer con estos neófitos gobernando? Y yo le digo: caramba, los sabios y los intelectuales, con eso no se gana elecciones ni se llega al cielo. Y él me dijo: bueno, verdad que tienes razón. Porque nosotros le damos la gran importancia a los sabios terrenales, a la sabiduría terrenal diabólica que aparece en la Biblia, y animal. Porque la sabiduría del hombre es terrenal y diabólica y animal. Según la Biblia en el libro de Santiago. Entonces, este hombre me decía que iban a ser los sabios. Bueno, pero aquí la palabra dice, ¿verdad?, que los sabios, ¿cómo nosotros podemos reconocer las palabras del sabio, que son agradables, oídas en quietud, traen refrigerio a nuestras vidas, nos edifican? Y la Escritura dice que el sabio cuando es exhortado se vuelve más sabio.
porque entra en el espíritu y pudo haber cometido algún error, pudo haber ignorado algo, pudo haberse salido por un momento, pero él entra en el espíritu y reconoce y se convierte en más sabio. Entonces, ¿cómo reconocer los ángeles de Dios que andan terrenalmente hablando como humanos? ¿Cómo reconocer a los enviados del enemigo que entran a tu casa y te maldicen las cosas que tú tienes ahí, las cosas que el Señor te ha dado? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo reconocer a un enemigo que come contigo? Tiene que estar en el espíritu, es la única manera. La Escritura dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la que a la vida eterna permanece. Aquí, si usted no tiene el entendimiento, usted me va a llamar loco a mí, porque usted me dirá, o pensará, o meditará: bueno, si no trabajamos por la comida, ¿qué vamos a comernos? ¿Con qué vamos a mantenernos entonces? Vamos a vivir del aire. Si no trabajamos con mecánicos, arreglan carros, tal como los carros se van a arreglar. Si los herreros no hacen las puertas, los carpinteros no hacen ventanas de madera y los herreros de metales, ¿cómo vamos a tener los hogares? Si vamos a tener hogares sin puertas y sin ventanas. Y ellos trabajan por la comida para comprar comida física. Es un entendimiento humano. Ese es un entendimiento humano. Pensando como piensan los hombres. Pero aquí la Escritura nos dice que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Porque ciertamente usted puede pasar toda su vida trabajando para construir, para hacer, para edificar cosas en la tierra. Puede pasar. Pero si no trabaja por la comida espiritual, a la que le dará vida eterna, entonces va a perecer, se va a perder. Entonces ahí es donde está el entendimiento en el espíritu. Yo estoy haciendo labores que necesitamos hacer en la tierra, pero mi trabajo espiritual debe ir a la mano. Yo debo trabajar en lo espiritual, debo convertirme en espiritual para realizar mis labores y ser de luz, ser un instrumento de Dios en las manos para la conversión del incrédulo, para la salvación de almas, de vidas, para las sanidades en los cuerpos físicos, para la liberación de los cautivos, de los presos en cárceles espirituales. ¿Cómo yo me introduzco a una cárcel a liberar a alguien si yo no me introduzco nunca en ese mundo espiritual? Si yo no sé ni siquiera si eso existe o no existe. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano. Gloria al Señor, así es. ¿Cómo nosotros podemos identificar a alguien que sea enviado por Satanás si no estamos en el Espíritu? Yo recuerdo una vez que yo estaba en una iglesia, estuve en una iglesia, y ahí fue una persona a predicar. Esa persona andaba en pecado tremendamente. Uno de la congregación le dijo al pastor: este hombre, y el pastor no le hizo caso. A los días, puede ver el comportamiento y las cosas que el hombre hacía, el pastor pudo reaccionar, pero al principio no se dio cuenta. No se dio cuenta qué tipo de persona había ido a predicar a la congregación. Porque no estaba en el Espíritu, estaba en la carne. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, Dios mismo, con voz audible, nos habla y nos dice las cosas. Lo digo por experiencia propia. A mí me ha acontecido eso muchas veces. Nosotros debemos de andar constantemente en el Espíritu, porque si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, vamos a satisfacer los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu
Es todo lo bueno, amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. De la Escritura, contra tales cosas no hay ley. No vamos a ser juzgados, ni condenados, ni señalados, ni vituperados, ni el Evangelio sea vituperado por causa nuestra. Nada de eso va a acontecer. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, vamos a andar dando testimonio constantemente de que somos hijos de Dios. Cuando andamos en el Espíritu, automáticamente el mismo Espíritu va a manifestar señales, prodigios, milagros a través de nosotros. Porque andamos constantemente conectados con el Espíritu. En este tiempo, eso no se está haciendo. Lamentablemente, vivimos enfocados más en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. Y debemos de esforzarnos un poco más. Debemos de esforzarnos un poco más. A veces nosotros podemos pasar toda la noche viendo películas, viendo cosas en internet, hablando tonterías, perdiendo el tiempo. No nos da sueño. Pero nos ponemos a buscarle al Señor ahí mismo, vienen los ataques espirituales, te da sueño, te da ganas de dormir. Pero si tú te quedas y vences, el Espíritu de Dios te arropa y te quita todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Al principio nada es fácil, pero después todo es bueno. Vivir en el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo caminó en el Espíritu, mientras estuvo aquí, nos dio grandes enseñanzas de las cosas espirituales para que nosotros pudiéramos aprender, pudiéramos practicar. Nuestro hermano Pablo habló de las cosas espirituales, de la ley espiritual, de la ley de Cristo, cosas que nos dejó también para que nosotros hoy pudiéramos estudiarla, leerla y meditarla. Cosas que el Señor permitió que se escribieran en la Escritura para el beneficio de nosotros hoy en día. Pero verdaderamente desconocemos de todas estas cosas muchas veces porque no leemos la Escritura. Y ahí somos presa fácil de la carne. Dice la Escritura, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, Pablo dice que la ley del pecado está atrapada en la carne, que lleva a hacer todo lo que es malo. Esto quiere decir que si tú andas en la carne, andas entonces en el pecado, haciendo lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero te puedes preguntar, ¿pero cómo voy a andar haciendo lo malo si estoy en Cristo? En que hay muchas personas que hacen lo malo. Hacen lo malo porque están dominadas por esta ley del pecado y de la muerte. Y los lleva a hacer cosas que no quieren hacer. Porque lo ocurría a nuestro hermano Pablo. Y por eso él nos enseñó a través de la Escritura cómo vencer en esta situación. Tú eres una de estas personas que está pasando por esta situación, que está tratando de orar, que está tratando de leer la Biblia, pero no puedes. Estás tratando de buscar al Señor, pero aún no has podido. Has tenido muchísimos ataques espirituales. Ahí está la ley de Cristo, que te libra de la ley del pecado y de la muerte, que te deja hacer nada de las cosas. Y el Señor, en su misericordia, va a enviar a su ángel para que te dé la fuerza para que tú camines y avances a cada día más. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libre de condena. ¿Estaremos nosotros hoy libres de condena si llega nuestro Señor Jesucristo? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Estaremos libres de ser condenados si el Señor Jesucristo nos arrebatara hoy o llegara hoy? ¿Estaremos libres para irnos con Él? ¿Estaremos libres si nos ocurre una muerte inmediata? ¿Estaremos libres de condena? Examinémonos y busquemos la manera de vivir conforme al Espíritu, meditar a cada día en la Escritura, hacer lo bueno, lo correcto y estar libre de condenación. Estar libre de condenación. Estar seguro de que estamos libres de condenación. De que la ley del pecado y de la muerte no nos domina. La que nos domina es la ley del Espíritu, la ley de Cristo, es la que debería dominarnos, es la que nos domina a cada día.
Esa es la que debe dominarnos a nosotros, no la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, debemos de meditar en todas estas cosas. Y las personas que aún no han llegado a Jesucristo, que están escuchando la radio, para que seas libre de ser condenado, debes de seguir al Señor. Debes de buscar a Cristo verdaderamente, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Apartarte del mal y vivir conforme al Espíritu para que no seas condenado. Y si no crees, ya has sido condenado. Lo dice la Escritura. Vamos por eso. Así es, hermano, andar en el Espíritu. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 1, en el versículo 33, y dice de la siguiente manera. Vamos a ver por aquí, no sé qué sí. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Fíjense algo. Juan estaba bautizando un poco de gente. Y Jesucristo pasó por el medio de todo ese poco de gente. Y nadie supo que era Jesucristo, que era el enviado, que era el Cristo. Nadie lo supo. Pero Juan dice ahí que ya Dios le había revelado a él sobre quien vea descender el Espíritu Santo. Ese es. Y cuando Juan vio a ese hombre que venía, dijo, Dios le abrió la vista espiritual y él pudo ver descender el Espíritu sobre este hombre. Ve que traía la luz, dijo, este es el hombre. Juan reconoció rápidamente, pero los que estaban a su alrededor no reconocieron a Cristo. Y aún Juan lo bautizó y Cristo le pasó por el medio y se fue. Y ellos quedaron ahí. Y dijo, entonces la Escritura dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces cuando usted es ungido del Señor, cuando usted se le ha dado el Espíritu Santo, cuando usted está lleno, cuando usted tiene la unción, usted puede bautizar en el Espíritu Santo. Usted puede bautizar porque usted está lleno y ahí el Señor lo ha ungido para eso. Y Jesucristo le dijo, y bauticen, ¿verdad? Fíjense, en el Espíritu. Pero los que bautizan en la carne no reciben la llenura del Espíritu Santo porque no lo tienen. Entonces usted puede ver cuando hay estos actos de bautismo carnales, no cae sobre las personas que están recibiendo el bautismo el Espíritu Santo, porque ellos no están en el Espíritu. Pero yo he visto actos donde el Espíritu Santo ha descendido sobre las personas que están bautizando. Y la persona es transformada inmediatamente, cambia inmediatamente, su rostro cambia. Pero hay bautismos de hermanos que pasan sin son ni ton. Ellos entran allí el agua, se le echan poco, se les sumerge y listo. Pero los que están haciendo el acto no están investidos con el poder. Aquí Juan lo demuestra. Todos los que estaban recibiendo el bautismo no vieron a Jesús. Pero Juan sí lo vio, porque Juan estaba investido para eso. Entonces cuando alguien va a bautizar a alguien que es de Cristo, que vive en el Espíritu, lo va a ver y va a decir, este hombre es de Cristo, voy a bautizarlo. Pero cuando él no vea a alguien que no sea de Cristo, no lo debe bautizar. Porque esa persona tiene que andar en el Espíritu, tiene que haber arrepentido, se debe arrepentir de verdad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Rápidamente un testimonio. Una vez me llevan, voy a orar por una muchacha que tiene un problema, insomnio, ataque de noche. Y yo le digo a ella, yo le pregunto, digo, ¿en
qué cuarto estás durmiendo? Y él dice, ¿en qué cuarto de la esquina? Entonces yo le digo, vamos para el cuarto. Y en lo que entramos en el cuarto, ella se postra, yo comienzo a orar, a reprender, pero en un momento que yo revisé la ropa, revisé el cuarto completamente, comencé a sentir un olor estupefacto, un olor como de cloaca. Ella se queda mirándome y yo le digo, la presencia del Espíritu está aquí. La presencia del Espíritu inmundo está aquí. En ese cuarto a ella la atormentaba. Entonces yo comencé a reprender a ese demonio que estaba allí. Estando nosotros allí, él estaba allí. Él se manifestó. Y se manifestó, Dios me permitió oler su olor. Si yo no estoy en el Espíritu, yo acuso a los muchachos de que se tira un viento. Y ella me dijo a mí, me dijo, hermano, yo no me he tirado ningún viento. Yo le dije, yo sé que tú no fuiste, yo sé, ese es el demonio, ese diablo está aquí adentro del cuarto. Entonces yo lo reprendí y el olor se fue. Entonces quizá usted esté en su cuarto, usted solo o sola, y usted siente un olor putrefacto en el cuarto. ¿De dónde salió eso? Y usted va y revisa el baño. Usted va y busca si hay una media sucia, algo sucio, y no hay nada. ¿De dónde usted cree que salió eso? Dios le está abriendo el olfato para que usted palpe a través de su olfato que hay una presencia espiritual diabólica en su habitación. Y usted no se da cuenta, usted lo toma literalmente, no es un olor que entró, por donde entraría. Seguro que hay algo por ahí sucio. No, hay una manifestación allí en su hogar, en su cuarto. A veces en su casa, usted puede notar que pega un olor como de cloaca. Y usted revisa en los baños y están limpios. ¿Por qué? Dios le está abriendo el olfato para que usted, a través del olor, usted pueda detectarlo y usted orar y usted reprender eso. Porque la manifestación está dentro allí y usted no se ha dado cuenta porque no está en el Espíritu. Pero Dios le da para que usted desarrolle, que usted lo detecte y usted lo toma literal. Entonces estas son las cosas que nosotros debemos aprender y solo aprendemos a través del Espíritu. No son los 5 sentidos. Dios tiene que abrir los 5 sentidos de uno: el olfato, los ojos, los oídos, la boca y el tacto, palpar, tacto, ¿verdad? Son los 5 sentidos que deben funcionar. Con la mano que usted puede palpar, usted puede pasarle la mano a cualquiera. Si usted está en el Espíritu, cuando usted lo toque, esa persona va a sentir algo por dentro. Va a sentir como una corriente, algo, porque usted está en el Espíritu y usted lo toca. Yo he tocado personas que han pegado saltos, gritos, y yo no las he tocado para ministrarlas, solamente las he tocado, si las he saludado y las he tocado y ellos han pegado un grito, me quema, porque andamos en el Espíritu y este es un sentido, un tacto. El tacto es uno de los 5 sentidos. Cuando su boca habla la verdad, habla en el Espíritu, entonces su palabra, que es la palabra de Dios, lleva espíritu y poder. Entonces entra por los oídos de las personas y dice que genera fe, genera esperanza. Pero usted tiene que hablar en el Espíritu para que su palabra sea en el Espíritu. Pero usted puede notar que hay personas que hablan, aunque hablen de Dios, no generan nada.
aunque se esfuercen hablando del Señor, no generan nada. ¿Por qué? Porque están hablando en la forma carnal, no en el espíritu. Y la Escritura dice que Juan estaba bautizando en el espíritu y cuando vio a Cristo venir, lo reconoció. Porque ya había una señal que el Señor le había dado. Entonces usted debe recibir las señales de Dios que usted va a ver en otras personas, que va a ver en los enviados del Señor. Debe hablar en el espíritu. Debe tener una vida espiritual activa para poder detectar las altimañas del enemigo. A veces usted va por un camino, por una calle, si va en un vehículo o si va a pies, usted se va a meter por esa calle y usted rápidamente algo le dice, no te metas por allí. Pero usted no le hace caso a esa voz, porque usted no está en el espíritu y usted se mete, más adelante lo atracan, tiene un accidente. Pero si hubiese tenido los sentidos espirituales abiertos, entonces hubiese visto el peligro. Porque sus oídos, a través de sus oídos, usted hubiese oído en el ámbito espiritual, no te metas por ahí porque hay un peligro para ti. Te tiene una trampa montada allá adelante. Hay un lazo del cazador allá adelante. No te metas por allí. Cuando usted, sus ojos espirituales, usted ve lo que usted no tiene que ver. Usted no está en el espíritu, está en la carne. Los ojos del hombre, en este caso, cuando ven una mujer que va caminando, que va bien apretadita, con un vestido o una falda de esas que están casi en la barriga. ¿Qué hacen los ojos del hombre? Los ojos del hombre se meten y buscan. ¿Por qué? Porque está en carnal. Sea cristiano o no sea cristiano. Está en carnal. Entonces la mirada se va. Pero cuando el cristiano está espiritual, él ve de lejos y detecta ese demonio. Viene con un demonio de tentación, viene con un demonio de lujuria. Lo reprendo en el nombre de Jesús. No tiene que decírselo a ella. No tiene que gritárselo a ella ni a nadie. Solamente en su mente. Lo reprende. Y baja la mirada y dice, Señor, ten misericordia de esta persona. Ten misericordia de ella. Porque ella va mostrando lo que tiene por dentro. Su carnalidad. Entonces usted tiene que actuar de esa manera. Y no actuar carnalmente. Cuando usted entra en la casa de alguna persona y usted puede ver joyas y puede ver cosas que le agradan, que llaman la atención, ¿con qué ojo usted tiene que ver eso? Si lo ve con ojos carnales lo va a desear y hasta se lo va a llevar. Pero si usted anda en el espíritu, usted bendice a la persona, yo te bendigo todo lo que el Señor te ha dado. Gloria a tu nombre, Señor. Entonces esas son las cosas espirituales que nosotros no entendemos. Pero cuando andamos carnales, entonces deseamos lo de otro. La codicia entra en nosotros rápido. Entonces codiciamos el esposo, codiciamos las cosas que tiene el vehículo, codiciamos en la casa, codiciamos todo lo que tiene esa persona. Estamos carnalitos. Hermano Alfredo, ¿cuál es su comentario? Amén, hermano. Libres de condenación. Por eso es que nosotros debemos andar en el Espíritu, como lo dice la Escritura. En el libro de Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Para nosotros poder tener esa conexión con el Espíritu de Dios, debemos andar también en Espíritu. Cuando nosotros andamos en Espíritu, entonces nuestro Espíritu se conecta con el de Dios y somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a hacer buenas cosas y a no pensar en las cosas de la carne. Leímos ahorita que en el libro de Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hoy muchísimos de nosotros los cristianos
no pensamos en las cosas del Espíritu, lamentándolo mucho así. Pensamos en las cosas de la carne. Pensamos en la comida, en la bebida, en el vestir, en el carro, en la casa. Esos son los pensamientos que tenemos con nuestro cristianos. Pero cuando tenemos una actitud de pensamiento espiritual, entonces pensamos en la escritura, pensamos en buscar más de Dios, pensamos en tener ese poder que está en la escritura, que es para nosotros el poder de lo alto que viene rompiendo toda tiniebla y toda estructura. Pensamos en comunicarnos con el Señor, espíritu a espíritu, pensamos en las cosas del espíritu. Pensamos en las cosas del espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy estamos viviendo todo lo contrario. Tenemos que tener en cuenta también que estamos en el tiempo final y debemos de esforzarnos ahorita más que antes. Ahorita más que antes. Viendo las cosas cumplidas. Viendo los acontecimientos que están sucediendo. Hay una ola de calor terrible hoy en día. Está cumpliendo la escritura, lo dice en el libro de Isaías, que en los últimos tiempos el sol calentaría 7 veces más. Muchas personas no lo ven de manera espiritual, lo ven de manera carnal, dicen enfermo, es un fenómeno. Pero la Biblia dice en el libro de Daniel que en este último tiempo los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que andan en el espíritu, constantemente teniendo esa comunión con el Señor, viendo todas las cosas que se están cumpliendo, viendo todas las señales, viendo todos los acontecimientos. Entonces, la Biblia dice que nosotros nos pegaremos más del Señor, al Espíritu, y el que es impío, el que hace las cosas malas, va a seguir en esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos todas estas cosas. ¿Qué sucede? Andando en el Espíritu vas a recibir la voz de Dios audible en tu oído. El Dios te va a dirigir, te va a decir, anda y haz esto. Dile a aquella persona esto. Los dones que están en ti, que te han sido dados, te van a avivar al 100%. Porque tú vas a estar en el Espíritu. Entonces esos dones van a ser utilizados para el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos los dones apagados, pero cuando andamos en el Espíritu, esos dones se avivan al 100%. Se abren tus ojos espirituales, se abren tus oídos espirituales. Y puedes oír desde el mundo espiritual y puedes ver en el mundo espiritual. Cuando andas en el Espíritu, cuando andas conforme al Espíritu. Entonces, si andamos así, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La Biblia es clara, para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ciertamente, así lo dice la Escritura. Y ciertamente así nosotros deberíamos practicarlo. Deberíamos practicarlo así. Yo he sido testigo muchísimas veces de esa voz audible que me dice, anda y esto, anda y haz esto. La voz del Señor, la voz del Espíritu de Dios, guiándome, dirigiéndome a hacer las cosas. Pero en este tiempo el enemigo conoce cuál es la estrategia que va a usar para destruir tu comunión con Dios. Él conoce por dónde te va a atacar. Él sabe lo que te gusta y sabe lo que no te gusta. Pero en lo que te gusta, ahí es donde más te va a atacar. Te va a distraer de las cosas de Dios. Te va a distraer para que no busques de la presencia del Señor, para que no entres en el Espíritu, para que no vivas en el Espíritu, para que no te comuniques con Dios. Al enemigo no le interesa que tú te comuniques con Dios, al enemigo le interesa que tú andes apagado totalmente delante de la presencia de Dios. Eso es lo que le interesa al enemigo, porque él sabe que cuando él te apaga totalmente delante de la presencia del Señor, entonces él se apodera de tu mente, se apodera de tu pensamiento, se apodera de ti, te influencia hasta que te hace pecado. Pero nosotros debemos de esforzarnos para andar en las cosas del Espíritu, para que el enemigo no domine nuestra mente, para que no nos influencie, para que no nos aparte del Señor, para que no nos haga pecar. Porque él ciertamente anda como león rugiente, como lo dice la Escritura, tratando de ver cómo devorarnos. Y ha aprendido tanto, porque él es más viejo que tú y que yo.
Él sabe ya cuáles son las estrategias que va a utilizar. Él las ha puesto en práctica desde millones de años y sabe cómo las va a usar, sabe por dónde se va a meter, sabe en qué área te va a atacar. Entonces, mi hermano, hay que estar preparado en este tiempo. Hay que estar preparado, bendito sea el nombre del Señor. Y estar constantemente buscando del Señor. Todos los días tienes que tener tu comunión con el Señor. Todos los días. Ese es el pan de cada día. Y muchos cristianos hoy en día dejan de tener la comunión del Padre porque los quehaceres diarios les arropa tanto que no le da chance ni de orar, ni de leer la Escritura, ni de compartir la palabra, aunque sea un ratito con alguien en el día. Te arropa tanto las cosas del mundo porque el enemigo las pone para destruirte. Él las pone allí para distraer. Pero no te dejes distraer por las cosas del mundo. Déjate distraer por las cosas de Dios. Hermano con nosotros. Así es, mi hermano. No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, debes tomar esta palabra, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo. Entonces debes andar en el Espíritu, en Cristo Jesús, porque si andas en Cristo Jesús, en el Espíritu, para ti no hay condenación, no hay tal ley. Pero si andas en la carne, vas a cometer cosas que por las cuales vas a ser enjuiciado y condenado. Vamos a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 14, en el versículo 6. Dice de la siguiente manera: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Fíjense, el escarnecedor es una persona que anda en la carne y él busca sabiduría, pero no la consigue. Pero el que anda en el Espíritu, al sabio que anda en el Espíritu, la sabiduría le es fácil. Fácil. Entonces, usted puede notar que hay mucha gente que quiere entender la Biblia, pero se niega a aceptar a Cristo. Se niega a dejar la idolatría. Pero es que yo no entiendo, yo la leo, pero es que tú no tienes revelación. Tú no tienes sabiduría de lo alto. Tú no tienes entendimiento porque tú estás en la carne, tú no estás en el Espíritu. Tú lees las Escrituras en la carne, carnalmente. Como leer un cuento, como leer un libro de historia. Para ti la Biblia es un libro de historia. No es la revelación como dice en el libro del Apocalipsis, que la Escritura es el Espíritu. Jesucristo es el Espíritu de la profecía. Jesucristo es la palabra, es el verbo, es el Espíritu. Su palabra es Espíritu, es vida. No puedes entender eso porque vives en forma carnal. Tú ves a Cristo como un carnal. Tú ves a Cristo y te lo imaginas es crucificado, y entonces tú agarras ahí, tienes un Cristo crucificado, una imagen, y te la arrodillas a ese crucificado. Ahora la pregunta mía es, yo preguntaría, ¿usted va y se le arrodilla al féretro de un muerto? ¿Estaría haciendo algo carnal? Usted se le arrodilla a las imágenes porque usted está carnal. Nada más carnal. Porque si tuviera el Espíritu, usted entendería que eso no tiene vida. Que eso no tiene vida. Y que la vida está en Cristo. Y Cristo está vivo a la diestra del Padre. Usted entendería eso. Entonces usted se postraría de alguien que usted no ve, pero que usted no siente. Que usted discierne los pensamientos que Él envía, que usted puede oír su voz, que usted a través de su palabra puede oír su consejo, se manifiesta, le trae la ayuda. Pero el enemigo se va a disfrazar de luz para engañarla o engañarlo. He oído muchas historias donde hombres se le aparecen a las mujeres que están necesitando, que están abatidas, que tienen problemas económicos, financieros, y están necesitando, y se le aparecen hombres con ganas de ayudarla. ¿Y en qué la convierten? Se las llevan
la convierten en prostitutas, la convierten en visitadoras, en compañeras de viaje, de visita, de hombres, las esclavizan. Ella pudo discernir que ese era un diablo que venía hacia ella a ofrecerle la ayuda. No pudo discernir eso, porque ella vio una luz en ese hombre, pero el diablo se disfrazó de luz y la engañó. Así igualmente hombres jóvenes, muchachos en este tiempo, que los engañan y los convierten también en mulas, en objetos sexuales, niños, porque no pueden discernir quién se les acerca. Muchas personas, inclusive hermanas en Cristo, se le han acercado diablos y los han metido a su casa. Conozco la historia de una mujer servidora del Señor, una pastora, que recogió a un hombre en la calle y lo llevó a casa. Hasta ahí estaba bien. Lo restauró, hasta ahí estaba bien. Ella debió sacarlo ya y darle que fuera a trabajar y se hiciera de su vida. No, ella lo tomó por esposo, por marido. Ya actuó carnalmente. ¿Qué hizo el indigente? La mató. La degolló. Ahí en su casa. Comenzó haciendo un trabajo espiritual en el espíritu y terminó en la carne. Y en la carne no pudo discernir que ese era un demonio que estaba ahí, que le habían enviado ese demonio. Y ese demonio la mató, le quitó la vida. Pero antes de quitarle la vida, ya la había hecho caer en fornicación. Ya estaba fuera del reino. Entonces no discernió, no tuvo el discernimiento de espíritu. Y por eso fue condenado. Y es lamentable que esto le suceda a los cristianos. Esto le suceda a hombres y mujeres que están peleando y luchando y han creído en una vida eterna. Pero el enemigo es especialista en hacer caer cristiano. Especialista, summa cum laude. Tiene un grado honorífico en trampa, en mentiras, en engaño. Jesucristo dijo que él era el padre de la mentira, imagínense ustedes. Y el padre del engaño y de la mentira. Entonces, a quien nos estamos enfrentando no es ningún novato. Entonces tenemos que estar en el espíritu para poder discernir quién se nos acerca, en el momento que se nos acerca, con qué intención viene, y consultar al Señor. Señor mío, tú fíjate a este hombre. Ahora vamos un momento a publicidad y ya regresamos. No, hemos llegado al final del programa. Estamos en el espíritu. Hemos llegado al final del programa. Rápidamente les cuento. Una vez un pastor se me acerca, un hombre me dijo que era pastor y me ofreció unas cosas. Y yo en la noche le pregunto al Señor: Señor, a mí este hombre, yo no creo que sea pastor. Perdóname si te estoy ofendiendo. Y le pregunto al Señor, y el Señor me lo reveló, me lo mostró delante y le salieron dos cachos. Este es un diablo, me dijo, este no es mío. Y ciertamente ese hombre engañó a mucha gente. Entonces estas son las cosas que nosotros debemos entender, que nosotros debemos de andar en el espíritu para poder discernir y preguntarle al Señor que confirme las cosas. Hemos llegado al final del programa. Me acompaña mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestro hermano Rizzi, bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Euclides de la Rosa. Le bendecimos. Feliz fin de semana, en bendiciones. Los que van a la vigilia hoy, que el Señor les bendiga. Vayan en el espíritu, disciernan en el espíritu y gócense en el Señor. ¡Chao!